Hola queridos amigos y hermanos del canal Viviendo en la Palabra. Quiero expresarles un sincero agradecimiento por estar aquí con nosotros una vez más, compartiendo este espacio de aprendizaje y reflexión. Su presencia en este canal es realmente valioso para nosotros. Hoy los invito cordialmente a que nos acompañen mientras exploramos juntos la lección número 5 de la escuela sabática titulada Milagros alrededor del lago. Será un tiempo enriquecedor donde podremos aprender más acerca de los maravillosos actos de amor y poder de nuestro Señor. Así que los invito a quedarse con nosotros, a abrir sus corazones y mentes y disfrutar de este repaso que seguramente nos dejará inspirados y fortalecidos en nuestra fe. El texto bíblico para memorizarlo encontramos en Marcos 5:19. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti». El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho y en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitan cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua, hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema de estudio de esta semana. La característica general de esta historia dramática consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5,000 personas con unos pocos panes y peces, y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Lección para el día domingo. Calmando una tormenta. ¿Qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender en ella acerca de quién es Jesús? Marcos capítulo 4 versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: «Pasemos al otro lado». Y respondiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantóse, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». Al comienzo de Marcos 4, Jesús sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. En Marcos 4, 10 al 12, parece haber descendido del bote y ahora conversar con los discípulos en privado. Ahora, tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús en el bote, como estaba, versículo 36, es decir, muy cansado. Él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago, y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordenó al viento y a las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. ¿Cómo se asemeja la descripción de Jehová aquí
con la acción de Cristo de calmar la tormenta? Salmo 104, 1 al 9. Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros, y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. La historia registrada en Marcos 4:35 al 41 armoniza con un patrón común en la Biblia, el de una teofanía, es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. 1. La demostración de poder divino. 2. Temor humano. 3. La exhortación, no temas. 4. Las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. Y 5. La respuesta humana a la revelación. 4 de las 5 están presentes en esta historia. La acción de calmar la tormenta es la demostración de poder divino. El miedo de los discípulos es el componente correspondiente al temor humano. La pregunta, ¿por qué están así atemorizados? Es Él, no temas. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este?, es la respuesta humana. Lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico, revelación. Secreto que recorre todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?, empuja al lector a responder supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía. Él es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Pregunta para meditar. Piensa en el poder de Dios. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en ese poder y a confiar en Él para todo en tu vida? Lección para el día lunes. ¿Puedes oír un susurro por encima de un grito? ¿Qué podemos aprender acerca del gran conflicto y del poder de Jesús gracias a este asombroso relato? Marcos 5, 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no nos atormentes, porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíalos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, vestido y en su oficio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de aquellos contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Si la noche anterior sobre el lago fue inolvidable, el arribo al día siguiente donde estaban los gadarenos no fue menos impresionante. La historia del hombre endemoniado es presentada con detalles desgarradores, rompiendo con toda restricción. Él vivía en los sepulcros y se hería a sí mismo con piedras. Nadie lo podía dominar. Marcos 5:4. Entonces se encontró con Jesús. El hombre se precipitó hacia Jesús. Ni una palabra se dice acerca de los discípulos, quienes probablemente hayan huido despavoridos. Cuando el hombre llegó cerca de Jesús, se postró ante él. La frase «se postró» es traducción del verbo griego proskineo, usualmente traducido como adorar. Parece que el hombre reconoció que Jesús era alguien que podía ayudarlo, pero cuando abrió su boca, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús, quien fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda susurrada por el hombre. Cuando ellos rogaron a Jesús que les permitiera ir a un hato de cerdos, Él les permitió entrar en estos. Todos esos animales, cerca de 2000, se precipitaron al mar por un despeñadero y se ahogaron. Aquello fue un desastre financiero para sus dueños. Lo asombroso es que los demonios sabían exactamente quién era Jesús y también conocían su importancia frente a Él, razón por la que le rogaron 2 veces que hiciera lo que pedían. Marcos 5, 10 y 12. Obviamente sabían de su poder sobre ellos. Esta historia tiene 2 características fundamentales. Para empezar, contiene numerosos elementos relacionados con la impureza o la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley del Antiguo Testamento. Las tumbas y los muertos eran impuros. Números 19, 11 y 16. Los cerdos eran animales inmundos. Levítico 11, 7. Pero en segundo lugar, esta letanía de impurezas es la batalla de idas y venidas entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús expulsa a los demonios. 2 puntos para Jesús. Los demonios matan a los cerdos. 2 puntos para Satanás. La gente del pueblo pide a Jesús que se vaya. 2 puntos para Satanás. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo. 3 puntos para Jesús. En más de un sentido, este hombre era el más insólito de los misioneros, pero tenía ciertamente una historia asombrosa para contar. Meditemos en la siguiente pregunta. ¿Qué esperanza puedes extraer de esta historia en cuanto al poder de Jesús para ayudarte en cualquier cosa con la que estés luchando? Algo que debemos tener en cuenta y reflexionar en cuanto a esta historia es que si el Señor expulsó 2000 demonios, ¿no podrá Él ayudarnos a nosotros en nuestras debilidades?
a cambiar nuestras inclinaciones pecaminosas por actos de pureza en honra para Él? Si lo pedimos sinceramente, Él lo hará. Mi hermano y amigo, Él está dispuesto siempre a ayudarnos. Según esta historia, el susurro del hombre, de lo profundo de su alma, no pasó desapercibido para el Señor. Él no escuchó solamente lo de los demonios, escuchó la súplica del corazón del endemoniado. Lección para el día martes, en la montaña rusa con Jesús. ¿Qué características de Jairo se destacan en particular? Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Los dirigentes religiosos como Jairo no eran típicamente amigos de Jesús. Marcos 1:22, 3:2 y 6, Lucas 13:14. Por lo tanto, todo parece indicar que estaba desesperado. Esta desesperación se hace evidente al postrarse ante Jesús. Su ruego resulta comprensible para cualquier padre. Su hija está agonizando, pero tiene fe en que Jesús puede ayudarlo. Sin pronunciar una sola palabra, Jesús parte con el Padre rumbo a su casa. ¿Qué interrumpe la marcha hacia la casa de Jairo? Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El relato se traslada súbitamente a otra escena que evoca piedad. Una mujer sufre terriblemente a causa de una enfermedad durante 12 años. Esta historia acerca de Jairo y de la mujer enferma es el segundo relato sándwich de Marcos, Marcos 3:20 al 35, que fue estudiado en la lección 3. En esa historia, los dos personajes contrastantes, Jairo y la mujer, acuden a Jesús en busca de ayuda. La mujer se acerca a Jesús desde atrás y toca su manto. Inmediatamente recupera su salud. Pero Jesús se detiene y pregunta: ¿Quién ha tocado mi ropa? La mujer, que había estado tan enferma, estaba de pronto recuperada, pero temía que Jesús estuviera disgustado por lo que había ocurrido. Aquello fue un viaje vertiginoso para las emociones de ella, pero Jesús quería sanar su alma, no solo su cuerpo. Marcos 5, 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro,
Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. También su experiencia fue un viaje vertiginoso para este principal de la sinagoga. Jesús solo permitió que Pedro, Santiago y Juan lo acompañaran, junto con los padres de la muchacha. Jesús declara entonces que ella no estaba muerta, sino dormida. Hace salir a todos los plañideros y enlutados y se dirige a la habitación donde yacía la niña muerta. Tomando su mano, dice: Talita cumi. Marcos traduce estas palabras: Niña, a ti te digo, levántate. La palabra talita significa en realidad cordero, y pudo haberse tratado de una expresión cariñosa, acostumbrada para designar a un niño en el ambiente del hogar. La orden que nadie lo supiese es parte del patrón teológico revelación secreto que recorre el Evangelio de Marcos y que apunta a quién es Jesús, algo que en última instancia no puede permanecer oculto. Lección para el día miércoles. Rechazo y aceptación. ¿Por qué Jesús fue rechazado por la gente de su propio pueblo? Marcos 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado en el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Suele ocurrir que cuando un habitante de un pueblo pequeño se vuelve popular, sus conciudadanos le brindan toda su atención cuando está de visita. No así en Nazaret. Estaban ofendidos y sorprendidos por el éxito de Jesús como maestro y sanador. Su paso de ser un obrero manual a un maestro les resultaba difícil de aceptar. Otra razón para la animosidad de ellos pudo haber sido el hecho de que realizó la mayoría de sus milagros en Capernaum, Lucas 4:23. Además, él ya había tenido un desacuerdo con su familia, Marcos 3:31 al 35. ¿Qué contraste existe entre la misión de los 12 apóstoles y la decapitación de Juan el Bautista? Marcos 6, 7 al 30. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren,
ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había decapitado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó, y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Esta es la tercera historia sándwich en Marcos. La misión de los 12 apóstoles consiste en llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Se encuentra en abierto contraste con la encarcelación y el silenciamiento de Juan el Bautista. A los discípulos se les dice que viajen sin equipaje y que dependan de otros para su sostén. Esta estrategia hace que los misioneros precisen de las personas a las que sirven, lo que los ayuda a vincularse con quienes necesitan su mensaje. Pero el Bautista no tenía un vínculo tal con Herodes y la familia de éste. La muerte de Juan se describe de una manera impactantemente detallada a medida que la conspiradora Herodías se aprovechaba de la ambivalencia y la lujuria de Herodes. La hija de Herodías añade al escandaloso plan con su grotesca solicitud de que la cabeza del Bautista le fuera traída en un plato. El acallamiento de la voz estentórea del Bautista ocurre mientras los 12 apóstoles proclaman su mensaje de arrepentimiento, así como lo había hecho antes Juan. La muerte de Juan presagia la de Jesús. Juan es ejecutado, sepultado y reportado como resucitado de entre los muertos. Marcos 6, 14, 16 y 29. ¿Cómo ocurriría con Jesús? Marcos 15, 16. Estas historias paralelas apuntan a una futura crisis para Jesús
y sus seguidores. Meditemos en las siguientes preguntas. ¿Has sido alguna vez rechazado como lo fue Jesús? ¿O tuviste que pasar por alguna crisis difícil de entender? ¿Qué aprendiste de esas experiencias? ¿Qué podría ayudarle la próxima vez que algo así suceda? Lección para el día jueves. Una clase diferente de Mesías. ¿Qué problema enfrentaron Jesús y los discípulos y cómo fue resuelto? Marcos 6, 30 al 52. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco», porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: «El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer». Respondiendo él, les dijo: «Dadle vosotros de comer». Ellos le dijeron: «Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo». Y al saberlo, dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 12 panes entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tras volver de su misión, los discípulos van con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar. Pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve que son como ovejas sin pastor. Los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida. Pero Jesús les dice que alimenten al gentío. El diálogo subsiguiente, Marcos 6, 35 al 38, ilustra el hecho de que los discípulos están pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la multitud con apenas 5 panes y 2 peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías en la época de Jesús. La expectativa era que el Mesías liberaría a Israel de sus enemigos y traería justicia y paz.
La presencia de un gran número de hombres en un ambiente desértico podría tener ciertos visos de revuelta militar. Juan 6, 14 y 15, Hechos 21, 38. Esta noción se ve reforzada por la referencia a que Jesús vio a esas personas como ovejas sin pastor. Una cita parcial de Números 27-17, donde Moisés pide a Dios que se designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esta fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios aparece por doquier en el Antiguo Testamento, típicamente en referencia a la falta de un líder o rey para Israel. Primero de Reyes 22:17, segundo de Crónicas 18:16, Ezequiel 34:5 y 6. No obstante, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos aparte y despidió a la multitud. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo Jesús? Se retiró a una montaña para orar, no precisamente lo que la multitud esperaba. En lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, Él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Él es, en verdad, el Señor de la naturaleza, pero no vino a gobernar, sino a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Para dialogar. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca de por qué es importante una comprensión correcta de la profecía? Si una comprensión errónea de la primera venida de Cristo condujo a varios al desastre, ¿cuánto peor podría ser el caso de muchos hoy si tuvieran una comprensión equivocada de la segunda venida? Como por ejemplo, mis hermanos, el falso rapto secreto. Llegando a la parte final del día viernes para estudiar y meditar, lee los capítulos titulado Calla, enmudece y El toque de la fe en el libro de El deseado de todas las gentes de Elena de White, en la página 300-314. Los siguientes párrafos los encontramos en El deseado de todas las gentes, página 331-349. En todos los que están sometidos al adiestramiento de Dios, debe revelarse una vida que no está en armonía con el mundo, sus costumbres o prácticas, y cada uno necesita tener una experiencia personal en la obtención de un conocimiento de la voluntad de Dios. Debemos oírlo individualmente hablarnos al corazón, cuando todas las demás voces son acalladas, y en la quietud esperamos ante Él. El silencio del alma hace más distinta la voz de Dios. Nos invita, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Solo aquí puede encontrarse verdadero reposo, y esta es la preparación eficaz para todo trabajo por realizar para Dios. En medio de la muchedumbre apresurada y la tensión de las intensas actividades de la vida, el alma que es así refrigerada quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones de los hombres. Con corazón desconforme, preguntaban por qué, si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podían dar a todos los suyos salud, fuerza y riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder y a la honra. El hecho de que asevera ser el enviado de Dios y, sin embargo, se negara a ser rey de Israel, era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue malinterpretada. Muchos concluyeron que no se atrevía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. Así abrieron su corazón a la incredulidad, y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie, incomprensión y deserción. Preguntas para dialogar. Si alguien te pregunta ¿de qué te liberó Jesús?, ¿cuál sería tu respuesta? 1.
Dialoguen acerca de por qué a veces Dios permite que algunas personas buenas, como Juan el Bautista, sean encarceladas y ejecutadas. ¿Qué consuelo o esperanza podemos encontrar a pesar de estas cosas difíciles? 2. ¿Qué lecciones hay en la alimentación de los 5,000 para una iglesia o una congregación que cuenta con pocos recursos? Y 3. Comparen las opiniones populares actuales acerca de Jesús con la imagen que Marcos 5 y 6 hacen de él. Es decir, ¿qué sucede con quienes usan a Jesús para obtener poder político y para dominar a otros? Gracias, mis hermanos, por llegar con nosotros hasta este punto. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y es nuestro deseo.